Hola amigos, veamos cómo te fue la actividad, apliquemos lo aprendido. 1. Indica con verdadero o falso si las siguientes frases mencionan variables que son inversamente proporcionales. A. El tiempo de encendido de un televisor y la energía que gasta. La energía gastada se mide en kilowatt y se abrevia por kW. Llamando T al tiempo que está encendido el televisor y K, la energía que gasta el televisor, tenemos lo siguiente. Supongamos que en una hora de encendido, la televisor gastara 50 kilowatts. ¿Qué pasará en 2 horas? ¿Cuánto gastará? Muy bien, va a gastar el doble, 100 kilowatts. Y aquí vemos que la variable t de 1 a 2 se fue al doble, y la variable kilowatts también se fue al doble. Por lo tanto, la primera frase no menciona variables inversamente proporcionales. B. La cantidad de caballos y las horas que demoran en comerse una cantidad fija de fardo de alfalfa. Llamemos C la cantidad de caballos y T el tiempo que demoran en comerse los fardos de alfalfa. Supongamos que un caballo demora 20 minutos, por ejemplo, en comerse todos los fardos de alfalfa. Entonces, si tuviéramos 2 caballos, ¿cuánto tiempo han de demorar? Muy bien, la mitad de tiempo. Y aquí vemos que cuando la cantidad de caballos se fue al doble, el tiempo se fue a la mitad. Entonces, esta frase sí menciona a variables inversamente proporcionales. C. El número de albañiles y el tiempo que demoran en terminar una obra. Si llamamos n a la cantidad de albañiles y t el tiempo que demoran en terminar la obra, veamos, si tuviéramos 6 albañiles, ¿cuáles demoran 2 días? ¿Qué pasaría si tuviéramos la mitad de albañiles? Muy bien, van a demorar el doble de días, es decir, 4. Aquí vemos que cuando la cantidad de albañiles se iba a la mitad, el tiempo de trabajo subía al doble. Entonces, esta frase sí menciona variables inversamente proporcionales. D. Los litros de benzina consumidos por un automóvil y los kilómetros recorridos. Llamando L a los litros de benzina y K los kilómetros recorridos, tenemos lo siguiente. Supongamos que con 20 litros el automóvil puede recorrer 150 kilómetros. ¿Qué pasaría si ahora el automóvil quiere andar 300 kilómetros? Naturalmente va a gastar el doble de benzina. Y aquí vemos que cuando una variable se va al doble, la otra también lo hizo. Esto significa que estas variables no están en proporción inversa. 2. Completa las tablas sabiendo que las variables x e y son inversamente proporcionales. En la primera tabla vemos que de 2 a 4 se fue al doble. Por lo tanto, para encontrar el número que va en esta celda, lo que hacemos es que 6 se vaya a su mitad, dándonos como respuesta 3. También vemos que para que 6 se vaya a 1, se va a su sexta parte. Por lo tanto, el número 2 tiene que irse a su sextuplo, es decir, multiplicarse por 6, dándonos como respuesta 12. B. Esta tabla la resolveremos con la otra propiedad que tienen las variables que están en proporción inversa, y es que la multiplicación de sus valores debe ser la misma. En este caso, 6 por 3 nos da 18, entonces 2 por qué número nos va a dar 18. Muy bien, por 9. Similarmente, ¿qué número por 18 nos da 18? Muy bien, por 1. C. En primer lugar vemos que 4 se va a su doble, por lo tanto 6 tiene que irse a su mitad, y su mitad es 3. Para que 6 se vaya a 2, vemos que se va a su tercera parte. Por lo tanto, 4 debe irse a su triple, el cual es 12. En esta tabla vemos que de 3 a 21 fue multiplicado por 7. Por lo tanto, ¿qué número dividido por 7 se convierte en 2? Muy bien, 14. Ahora mirando la tabla vemos que 7 se va a su doble. Por lo tanto, este número incógnito debió haberse ido a su mitad para que nos diera 3. Y ese número incógnito era 6. Sigamos. 3. Resuelve los siguientes problemas. A. 2 caballos demoran 3 horas en comer cierta cantidad de fardo de alfalfa. ¿Cuánto demorarían en comer la misma cantidad si llega otro caballo a comer? Aquí usaremos la regla de 3 inversa. 2 caballos demoran 3 horas, es decir, 2 por 3 va a ser igual al tiempo incógnito que demoran en comer ahora con un nuevo caballo más. Y como antes habían 2, ahora hay 3 caballos. Resolviendo la ecuación nos queda que 6 es igual a 3x. 3 pasa dividiendo y de esta forma x vale 2. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es 2 horas. B. 5 pintores logran pintar una casa en 4 días.
¿Cuántos días demorarían 10 pintores en pintar la misma casa? Usando regla de 3 inversa tenemos que 5 pintores demoran 4 días en pintar la casa. Es decir, 5 por 4 va a ser igual a los días incógnitos multiplicado por la cantidad de pintores, que en este caso son 10. Resolviendo la ecuación nos queda que 20 es igual a 10x. Pasamos dividiendo 10 y de esta forma x es igual a esta división que es 2. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es 2 días. Esto también lo podíamos sacar dándonos cuenta que de 5 pintores a 10 se iba al doble. Por lo tanto, los días que demoraban se iba a ir a la mitad. C. 16 llaves llenan un estanque en 4 horas. ¿En cuánto tiempo lo llenarían 8 llaves? Usando regla de 3 tenemos 16 llaves demoran 4 horas. Entonces, esta multiplicación va a ser igual al tiempo que demoran 8 llaves. Resolviendo la ecuación nos queda que 16 por 4, que es 64, es igual a 8x. Pasamos dividiendo 8 y de esta forma x es igual a 64 dividido en 8. Y esto es 8. Entonces, la respuesta a la pregunta es 8 horas. También, como antes, era razonable esta respuesta, porque de 16 llaves se van a la mitad de llaves. Por lo tanto, el tiempo que iban a demorar iba a ser el doble de 4 horas. D. Un auto demora 1,5 horas en recorrer cierta distancia a 90 km por hora. ¿Cuánto demorará en recorrer la misma distancia un ciclista que va a 27 km por hora? Usando regla de 3 inversa tenemos que las horas, 1,5 multiplicado por la velocidad, que es 90 km por hora, va a ser igual al tiempo incógnito multiplicada por la nueva velocidad, 27 km por hora. Resolviendo la ecuación, 1,5 por 90 es 135, igual a 27x. Pasamos dividiendo 27 y nos queda que x es igual a 135 dividido de 27. Y esta división es exactamente 5. Entonces, la respuesta a la pregunta es 5 horas. E. Para un paseo se ha calculado que con 20 buses idénticos se pueden transportar a todos en 12 viajes. Si logran conseguirse 10 buses más, ¿cuántos viajes harían? Usando regla de 3 inversa, tenemos que 20 buses multiplicado por los 12 viajes va a ser igual a 10 buses más, es decir, a 30, multiplicado por el tiempo incógnito que demorarían. Resolviendo la ecuación nos queda que 20 por 12 es 240, igual a 30x. Pasamos dividiendo 30 y de esta forma nos queda que x es igual a 240 partido en 30. Y esta división es exactamente 8. Es decir, la respuesta a la pregunta es 8 viajes. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Trabajemos la Autonomía. Que estés bien.